929, Red de la Costa, mardelplata.com.ar, para todo el mundo. Y bueno, ahí estamos de vuelta. Y ¿no? Estábamos recién con Antonio Laceras y ahora estamos con Débora Goldster, escritora, investigadora. Hola Débora, buen día. Hola, Débora, buen día. Bueno, muchísimas gracias Rubén por invitarme nuevamente a tu programa. Un gusto, te saludo de acá de Capital Federal, cercano al obelisco, así que un gusto de estar contigo. Bueno, realmente un honor poder tenerte acá y bueno, estábamos viendo tus investigaciones que nos llaman la atención y también hablas de algunas apreciaciones que tuviste, algunas observaciones en realidad de lo que sucede en la Cueva de los Tallos y quería que compartas con nosotros tu experiencia, tu libro. Bueno, sí, el libro yo lo publiqué en el 2016 y fue el resultado de una década de investigación que empezó en el 2004. Así que bueno, se publicó en España, se llama Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados, Cueva de los Tallos, Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados. Y nada, bueno, la verdad que yo lo que transmití es un poco, además de la historia y poner en orden los datos, porque cuando empecé iba a ser un artículo, en realidad de un tema que se había hecho un poco conocido por el libro de Erich von Däniken, El oro de los dioses. Entonces, bueno, todos teníamos ese recuerdo de esas imágenes tan pletóricas, irradiantes en cuanto a planchas de oros, en esos cortes extraños de una cueva que él presentó a nivel público. Quizás fue Däniken, ¿no?, quien nos hizo conocer todo eso, sí, pero bueno, ya te digo, iba a hacer un artículo y me encontré que había mucha escasa bibliografía. Me llamó mucho la atención eso de que no, de que después es como que un silencio, ¿no?, de todo ese, de toda esa historia, ¿no? Y empiezo a investigar y bueno, yo me metí mucho con la pista argentina, ¿no? Porque, digamos, el que empieza, digamos, con toda esta historia se llamó Juan Moritz, que fue un húngaro nacionalizado argentino, János Moritz, mejor dicho, también, acá se convirtió en Juan. Y él vino en la década del 50 a la Argentina, desde su Hungría natal, y empezó con ya era un hombre que estaba muy versado en los misterios subterráneos, que era un tema un poco raro para la época, ¿no? No se hablaba tanto, ¿no? Pero Morris estaba muy bien versado en esas historias, y además vino con la consigna de buscar el oro de Atahualpa. Así que bueno, su primera búsqueda en realidad tuvo que ver con eso, ¿no? Lo que vuelve loco, lo que hablábamos antes a muchos, ¿no? Esta cuestión del oro y América, ¿no? Pero después Moritz, digamos, hace toda una pesquisa por Argentina y por algunos lugares de Sudamérica y se centra en Ecuador. Y es en Ecuador donde él, en el año que va a partir del año 64, 65 más o menos, que ya empieza su estancia allí, va a hablar más o menos 3 años después, poner en el 67, va a hacer público una denuncia a través de un acta notarial, donde él da a conocer unos ciertos hallazgos realizados en una cueva, ¿no? Esta cueva tan conocida, que es la Cueva de los Tallos, que se encuentra en el estado de la región de Morona, Santiago, fronteriza con Perú, en plena, como se le dice, el pleno oriente ecuatoriano, localizada a casi 500 metros sobre el nivel del mar y 150 metros de profundidad. Bueno, una cueva de una extensión que todavía no se ha terminado de definir, y allí en ese socavón que ya llamaba la atención desde hace rato, desde el siglo XIX, que algunas naturalistas comenzaron a interesarse, entre ellos Darwin, y donde habitan estos pájaros tan conocidos que son los tallos, que dan nombre a esta cueva, ¿no?, que son los pájaros aceiteros, ¿no?, que se le dicen, y que tienen un vuelo muy particular y son pájaros ciegos. Allí Morris anuncia, además de presentar este complejo extraordinario, que había realizado un hallazgo de evidencias de una civilización desconocida,
con objetos, como digo, presenta un acta notarial al gobierno de Ecuador y arma todo realmente se arma todo un lío, ¿no? Digamos, asombra con sus revelaciones y Morris vuelve a afirmar la existencia de un mundo subterráneo, ¿no? La primera vez que escuchamos, ¿no? Que si bien habíamos tenido muchas referencias de los cronistas con respecto a los túneles y las chincanas, pero Morris va mucho más allá y presenta, como digo, por primera vez se hace una notificación así a nivel oficial de este hallazgo, aunque él nunca revela, o sea, él siempre prometía que después iba a revelar dónde estaba el lugar, y bueno, ahí empieza toda la historia, ¿no? Presenta de que él hace su descubrimiento, pero después la segunda etapa que iba a ser que todos viéramos el descubrimiento, nunca llegó. No sé si vos tuviste la oportunidad de leer un libro que se llama La Crónica de Acacor. Sí, pero es un libro que sí, lo tengo bien estudiado, escrito por el periodista alemán Karl Brugger, hace una recopilación de sus andanzas con este falso indígena que era Tatún Canara, que era un Gunther Hatch, que se llamaba en realidad, que era un alemán, un ex convicto alemán que se vino al Amazonas. Todavía toda una historia que todavía queda mucho por definir, y él escribió esta narrativa, digamos que por eso digo, lleva a muchos a querer buscar a Cacor, ¿no? Y que Cacor, como siempre digo, no existe como lo presentó en su día Tatún Canara, ¿no? Y es por eso que digo que muchos de los expedicionarios que siguen yendo a la selva tienen esta idea romántica de Acacor, y me parece que a veces es un grave error porque sí que con Acacor no se va a ningún lado, ¿no? Y desgraciadamente para su redactor, que fue Karl Brugger, esta historia después le significó ser asesinado en Río de Janeiro, ¿no? En un incidente todavía no resuelto, ¿no? Pero que se cree que tenía que ver con una especie de asalto que se le hizo, pero no está clara la condición. Pero como digo, bueno, Acacor es como la gran distorsión, ¿no? Es una gran distorsión de todas estas historias, ¿no? De estos mundos subterráneos y de estas ciudades míticas que suelen abundar por los Andes, ¿no? Y Lo por que la pasa selva. es que más allá yo te lo remito, no por eso, sino que, bueno, hay pruebas de que el Amazonas está regado de ciudades. eh, Eh, sí, hay se ha hablado mucho lo de Fauci. Yo te digo, he estudiado todo el caso brasilero, ¿no? Porque cada caso, digamos, de este tipo de ciudades es un mundo aparte, ¿no? Sea en Bolivia, sea en Perú, sea en Ecuador, sea en Chile, sea en Argentina. Y Brasil tiene sus particularidades por esta selva tan extensa y exuberante que a veces hace que todas estas cuestiones nos parezcan imposibles, ¿no? Pero en realidad cuando uno empieza el estudio, digo, de la fuente, de los sucesos de estas ciudades, se empieza a dar cuenta de que, bueno, que digamos hay como una distorsión en muchas de estas historias, digamos, que desde el tiempo de la conquista, ¿no? Desde el tiempo que se empezó a hablar del ah, Dorado y digamos, hay incluso Fawcett, aquí en el famoso explorador británico, ¿no? Que fue uno de los últimos románticos que buscara Zeta, ¿no? Esta Zeta, esta Dorado, Atlántida, que todavía no ah, sabemos, ¿no? Y bueno, también pasó que, digamos, debido a algunas imprudencias, llegó a la muerte a su hijo y que lo acompañara, y al amigo de su hijo que también falleció, ¿no? Junto con él, ¿no? Digamos, es este peligro de no tener bien claro para mí cuando se hace estas incursiones, ¿no? Se lanzan a estas incursiones. Incluso siempre me escriben muchos exploradores, Z, y yo digo, bueno, hay que tener cuidado, porque la información a veces no es como la pensamos, ¿no? No, las fuentes, hay que ir a las fuentes, y mucha de esta información está distorsionada ya desde el tiempo de la conquista. Incluso el manuscrito 512, en el que se basó Fawcett, por ejemplo, había una pelea entre Portugal y España. Entonces hay que remitirse a la cuestión histórica, y muchos de estos documentos están adulterados, son fraudulentos, son fantasiosos, a mí lo que a veces me llama la atención es que se los sigo teniendo como muy literales, ¿no? Como con este documento voy a dar con la ciudad, ¿no? Con el bueno, es más argumento fácil de a tal. veces seguir.
seguir una mentira que la realidad. Hace, Pero más allá de todas las fantasías difícil, sí. que hay con el oro y con todo eso, yo por ahí me remito a esa historia que no conocemos de pueblos originarios que están regados por todo, no por la parte brasilera nada más del Amazonas, sino por todo el Amazonas, de pueblos que han quedado sepultados por la selva. Y Sí, Brasil tiene una historia riquísima, eso es indudable y además está claro que ha sido visitada por un montón de civilizaciones antiguas, fenicios, cartagineses, romanos, o sea, todos griegos, todos han venido a América, eso está claro, esa globalización, aunque a muchos les cueste aceptarla, se dio. No, hay mucha también controversia con esta cuestión de el difusionismo, ¿no? Americano, si América recibió estas migraciones, si exportó migraciones culturales de civilizaciones a otros lados, y hace poco hemos tenido una comprobación con lo que afirmaba Thor Heyerdahl cuando decía que desde Perú se habían lanzado expediciones por el Pacífico y que habían llegado hasta la Polinesia. Bueno, digamos, todavía tenemos un gran trabajo, se van comprobando algunas cosas, me parece que, bueno, en islas españolas también. en América, además claro, para mí sí, es incuestionable que Brasil, sin todo este lío de Acacor o de lo que pasó con Fauci, tiene una historia, pero riquísima, ¿no? Y está llena de misterios, sin meterse en ese lío de que yo digo que es de las ciudades subterráneas, las ciudades míticas, que tiene un trasfondo que yo he hablado con algunos exploradores y me parece que a veces al no estar tan versados en la cuestión esotérica, a veces no entienden en dónde se meten. No, me parece que por eso te hablaba de esta cuestión del Paititi físico y el Paititi espiritual, la cuestión de Avalon, la cuestión de estas tierras, ¿no? Míticas, ¿no? Hay que verlas en ciertos contextos para entender toda su profundidad, ¿no? Pero si se busca solamente, digamos, la cuestión física, van muertos para mí. No van hacia ningún lado. No, yo sabes, por ahí lo quería enlazar, el tema de esta ciudad subterránea, aparentemente que estaría en las inmediaciones de la Cueva de los Tallos, que es la que por ahí está visitada y está más documentada, relacionarla con toda esa cantidad de ciudades subterráneas que hay en todo el mundo, debajo en Europa, en Asia, Eh, prácticamente. Es Sí. que en realidad lo que pasa que en Tallos, como te digo, más allá de la denuncia de Morris, y que esto empezó en el año 1969, y bueno, la expedición del 76, que estuvo integrado por los británicos y el gobierno ecuatoriano, que fueron más de 100 científicos a explorar en la cueva, debido a todo lo que había firmado Morris, pero que bueno, digamos, lo que es, realmente ellos no encontraron nada, pero si bien a los primeros informes fueron bastante críticos y dijeron que la cueva era totalmente natural, después con los años han dado una mirada de que esa cueva pudo tener mano artificial, ¿no? O sea, es algo un poco reafirmando lo que Morris pensaba, a pesar de no tener todos los equipos necesarios cuando hizo esas afirmaciones, pero él decía de que esa cueva había estado habitada por una civilización desconocida, de la que él había encontrado rastros, y viene toda esta cuestión, por supuesto, subterránea, que siempre digo también mal comprendida a veces, porque está este lado espiritual y esotérico, que hay que tenerlo bien claro, que es lo que yo llamo tradición primordial para entender toda la cuestión subterránea desde América, ¿no? Que es un tema que sé que cuesta, y está esta cuestión, ¿no? De cuán viables son las ciudades, lo que se llama el mundo subterráneo físico, digamos, ¿no? Que se comenta, pero de la que no tenemos por ahora ninguna prueba específica, ¿no? O sea, la Cueva de los Tallos nos ofrece una cierta mirada de un mundo parece anterior, ¿no? Pero bueno, la geología afirma que mucho de eso tiene una explicación natural. Hay una parte que no,
que al parecer no tiene una explicación natural, pero no se han encontrado más evidencias. Por ahora nadie ha descendido a esas ciudades y ha traído una información importante por el momento. O sea, tenemos relatos, sí, tenemos muchos relatos. Igual, pero no tenemos un explorador que haya vuelto, haya presentado evidencias, alguien, digamos, todos han fallado en sus búsquedas. Eso no quiere decir que no exista, pero la verdad que tenemos poca evidencia. Pero sí yo creo, sí yo soy una convencida de que existe un mundo subterráneo de otro modo, un mundo subterráneo todavía no comprendido y que desde el lado esotérico nos da algunas pistas que incluso también Tallo centra. Cada mundo subterráneo de América, ¿no? Donde están estos accesos, ¿no? Como se dice, ¿no? Qué sé yo, en América Central se dice que son los cenotes, el acceso al inframundo, ¿no? O sea, el acceso a estas puertas, ¿no? Hacia el otro lado. Y está, como siempre digo, esta separación que yo hago, que es del inframundo, el mundo subterráneo y la tierra hueca, ¿no? Porque hay toda una mezcolanza que después hace que también perdamos un poco la pista. Entonces hay que tener bien claro todas estas cuestiones que hacen el mundo subterráneo, ¿no? Pero por eso digo, es importante entender bien la cuestión esotérica, ¿no? De qué encierra, qué nos puede deparar, ¿no? Sé que muchos, por eso digo, no se quiere abordar y se queda mucho en la cuestión física y de la exploración. Y de la fascinación de los tesoros, Claro, esta más cuestión que allá de no se enloquece, ¿no? que, bueno, entra dentro de la fantasía y de las ambiciones, yo por ahí me refiero a tesoros arqueológicos o a tesoros naturales, que puede haber en esto que por ahí no tengan el valor económico que tendría el oro o algo de eso, pero tienen un valor científico, cultural y de comprensión de la realidad. A mí me impactó el libro de la Tierra Hueca, pero también uno al no poder acceder a esos lugares, queda siempre dentro del orden de la fantasía. Pero ahora también está documentado, he visto investigaciones que hablan de debajo de la corteza terrestre, a unos kilómetros, que hay mares y hay un montón de, no Sí, sé de qué forma, ¿no? digamos que, bueno, yo tengo mi segundo libro después de publicar sobre la cueva de los tallos, es efectivamente sobre la tierra hueca, ¿no? Que yo lo llamé madre de todas las conspiraciones, aparte. Entonces ahí hice todo aplicando todos mis conocimientos como bibliotecaria, ¿no? Especialmente la cuestión de las fuentes. ¿Qué se podía sacar en limpio de toda esa historia que del año 1823 e incluso mucho antes se venía como conociendo, ¿no? Se hablaba de esta cuestión de una tierra dentro de la tierra, ¿no? Con un sol central, todo un mundo dentro de un mundo, como se le decían. La cuestión berniana, ¿no? La última profecía berniana que todavía no se ha cumplido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y la verdad que, bueno, me volví a encontrar con el problema de siempre, ¿no? Mucha locura, muchos personajes, pero fascinantes, más allá de todo, ¿no? Estos creyentes, estos herejes, ¿no? De alguna manera que iban en contra de toda la ciencia física, ¿no? Pero que bueno, algunos, hay muchas distorsiones, ¿no? Con esas historias, ahí puse en blanco. Sí, 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 siempre quiero rescatar, porque esto tiene que ver con un amigo mío que se llama Marcelo Martorelli. Él es un argentino que ponele en principios del 2000, 2001, 2003, estuvo a punto de protagonizar una expedición en busca de la Tierra Hueca con entrada al Ártico. Y ya tenía él todo preparado para hacerlo, con un explorador norteamericano, que se llamaba Steve Curry, y que aquí pasó algo raro, ¿no? Porque poco antes de que la expedición ya intentara hacer su travesía, porque Steve Curry era mormón y él creía que las tribus perdidas de Israel se encontraban en la tierra hueca. Entonces, bueno, por eso digo, surgen estos temas un poco decís, ¿no? Pero bueno, él estaba convencido de que podía tener contacto y que ese contacto estaba en el Ártico, ¿no? Así que, pero bueno, Steve Curry, antes de que toda esta expedición esté ya preparada, incluso con invitados y todos que habían pagado su pasaje y todo, en un barco ruso alquilado bueno, realmente todo muy interesante toda esta historia, fallece, ¿no? Poco antes de emprender la expedición, fallece.
¿no? O sea, eso fue realmente raro, ¿no? Es lo que digamos, ¿no? Y bueno, siempre digo que Marcelo Martorelli, digamos, resulta muy interesante desde esta visión, ¿no? Como siendo como un argentino tratando de emprender y querer comprobar una tesis que muy controversial, así que bueno, nada, siempre le doy un poco de atención por ese lado porque lo conozco a Marcelo, es un hombre muy entrenado en este hemisferio en particular, por eso digo que el mundo subterráneo tiene varias fases, así que bueno, queda ahí un poco la duda, ¿no? Después él como que un poco se pinchó, decidió un poco tomar distancia, pero nada, queda esta historia de ese viaje trunco que hubiera sido muy interesante que hubiera pasado, ¿no? Si se Claro. pudiera hacer. Pero digamos, si bien todos los años se habla de que alguien va a ir a la Tierra Hueca, a buscar la Tierra Hueca, bueno, ahora están los terraplenistas en el medio con esta cuestión también, digamos, queda toda esta cuestión un poco no, nunca se lleva a cabo, no sé por qué, ¿no? Porque, digamos, los medios están, pero parece haber algo que a veces no quiere que eso se consiga, ¿no? Pero Claro, y no digo, también por ahí yo leí el libro y hablaba de este comandante Byrd, de que yo, y uno no puede corroborar y no tiene elementos. no, no, lo de Vir te lo hago fácil, en realidad lo que hace Vir, y aquí hay que separar la política, por eso digo, la cuestión política. Su expedición, su entrada a la Antártida es porque Estados Unidos deseaba poner los pies en la Antártida, ¿no? High Jump tiene que ver con esto, ¿no? Estados Unidos mandó esa fabulosa expedición con este almirante muy reconocido, que fue uno de los primeros en dar la vuelta, en avistar por avión el Ártico, ser uno de los primeros hombres en llegar al Ártico y después también en sus andanzas en la Antártida, así que era un hombre bastante que tenía mucho conocimiento, ¿no? de esa época, pero bueno, lo que hace Estados Unidos, que se ha hablado tanto, ¿no? Y que sus diarios ya digo, ¿no? Para aquellos que siguen los diarios, está totalmente confirmado que son todos falsos. De dónde sale la historia también lo pongo en el libro, cómo se crean esos diarios. Así que, pero bueno, hay una cuestión política. Y sí encontré con las afirmaciones de Beer en un artículo que escribí el año pasado, o el anteaño, no me acuerdo. Encontré sus referencias de que él hablaba de que había llegado a una zona verde en cierta parte de la Antártida y encontré esa referencia y esas fotografías, ¿no? O sea, eso la verdad que me ha dado un plus de las afirmaciones de que hacía Beer, ¿no? Él hablaba de esa otra tierra, ¿no? Que se podía encontrar en el polo, y verdaderamente sí es cierto en ese sentido lo que Beer marcaba, ¿no? Así que bueno, nada, siempre digo que siguiendo estas pistas bien seguidas uno puede encontrar información interesante, pero desde el punto de vista cómo se ha dado todo el conocimiento de Beer y todo eso, no hay que dejar un poco de lado y poner énfasis en la cuestión política, ¿no? La Antártida, como sabemos, no tiene dueño, aunque tendría que tener dueño, y Está digamos, hay dentro de muchos países. está dentro de Sí, nuestra plataforma. no, vos sabés que sí, la base Marambio, pero digamos, ¿no? Es disputada, digamos, hay un tratado antártido entre varios países de mantener la zona, ¿no? Como intocable, ¿no? Así que, pero bueno, Estados Unidos en el año 47, increíblemente, hace importante como, no, bueno, vamos a poner nuestra pisar fuerte, ¿no? Mandando esa tremenda expedición, que bueno, muchos decían, ¿no? Querían destruir bases nazis, bueno, toda la mitología que a muchos les encanta, ¿no? Pero digamos, la realidad es otra y muy diferente, pero muy real, ¿no? Esta cuestión de que la Antártida, digamos, juega un papel en la geopolítica mundial, ¿no? Eso no tengamos dudas. Que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Claro que sí. La verdad es que yo por ahí lo que a veces me pregunto con las cosas empíricas que están probadas, no solamente las ciudades subterráneas, sino todas esas
construcciones gigantescas Mm. que son subterráneas, y lo que se habla también del inframundo y todo eso, uno podría inferir que puede haber habido algún fenómeno climático, meteorológico o astronómico que obligó a las culturas de esa época a retirarse a cavernas, a cuevas o a edificarlas, ¿no? Porque está en todo el mundo eso. Bueno, vos fíjate que, bueno, eso es interesante porque acá en América casi todos las leyendas de indígenas, hablan de esta cuestión de que todos salieron de- del mundo subterráneo, ¿no? Que su pasado parece apuntar a esta cuestión, ¿no? Se habla mucho de eso. Me parece también que hay que entender que, bueno, por eso apunto a Xibalba, ¿no? El mundo subterráneo, el de inframundo maya, el mundo de los muertos, ¿no? Que ellos veían, pero no veían el mundo de los muertos como ven desde el lado cristiano, ¿no? Que es el mundo infernal, ¿no? O sea, ellos creían que además el que navegaba por por esa exploración, también es una forma de renacer de nuevo, ¿no? De adquirir nuevos conocimientos, nuevos poderes y hacer un renacimiento espiritual de alguna manera, ¿no? O sea, por eso tiene un sentido tan importante, ¿no? Y tiene mucha vinculación además con lo que proponían los egipcios con el Duat, ¿no? Con Anubis, me parece que hay como ¿no? Una cierta corriente que une desde el lado del inframundo, ¿no? Ahora, bueno, por eso te digo, está esta cuestión de la tierra hueca, está esta cuestión del inframundo, y está esta cuestión de las cavernas, de los túneles, que no lo tenemos todavía tan aceitado. O sea, Morris proponía, por ejemplo, del descubridor de tallos, de que desde Alaska hasta la Patagonia el hombre podía caminar por abajo, pero eso sabemos que no es cierto. Existen Claro. ciertos, O sea, ciertos, no sé si ciertos es cierto, pero tramos. está comprobado. Claro, existen ciertos tramos que sí, que tienen algún conocimiento, pero que la mayoría llegás a un punto trunco, ¿no? Siempre el acceso está ya desactivado, o sea, eso pasa, se ve un poco si uno estudia Sacsayhuamán y sus chincanas, ¿no? O sea, el tema de las chincanas es un tema importante, ¿no? ¿Qué significan las chincanas? ¿No? ¿Cuál fue su papel, ¿no? Y que tienen que ver con estas construcciones tan raras de superficie. Hay una conexión, siempre nos hemos preguntado eso, ¿no? Si existe alguna conexión. Pudiera tener que ver, ¿no? De que algún tipo de civilización, quizás como vos decías, después de pasar de algún cataclismo, algún evento extraordinario, decidiera apartarse y entrar en estos socavones. También nos preguntaríamos por qué no quisieran salir, ¿no? Porque, digamos, hay que estar ahí abajo, ¿no? O sea, hay que vivir ahí abajo, ¿no? Más allá de que, bueno, se hablan de muchas historias, ¿no? De lugares casi como que podría ser, el hábitat podría ser posible, pero en realidad uno se pregunta quién quisiera vivir ¿no? adentro, en la Claro, oscuridad, ¿no? claro. O sea, ¿cómo sería ese tipo de humanidad, ¿no? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Yo soy una gran creyente de la cuestión de los atlantes, ¿no? De toda mi vida. Y siempre pienso que, bueno, que algunos hablan, algunos mitos y leyendas dicen que parte de esa élite desaparecida se fue a refugiar después de su destrucción, como la relata un poco Platón, pero en forma velada, porque Platón era un iniciado y nos legó solamente algunas cuestiones. Ahí está esta cuestión de esotérica, como velada y cómo se infiltra en estas historias. Nos legó algunas historias de la Atlántida y yo pienso que por ahí algunos si estaban tan avanzados como la leyenda manifiesta, bien pudieran haber entrado en estas cavidades y haberlos adecuado, ¿no? Además, o sea, por ahí ya existía esta cuestión, pero lo que hicieron estas civilizaciones es adecuarla para vivir, ¿no? Pero bueno, esa es una idea personal, ojalá que había encontrado entre las muchas versiones que daba, porque también es toda una cuestión que lo cuento en el libro, una de las versiones que Moritz decía es que en Tallos se tiene que ver con un misterio atlante.
¿no? Esta cuestión subterránea, que lo que había hallado tenía que ver con parte de esta historia, ¿no? Así que, bueno, ojalá, ¿no? Algún día tengamos más evidencias y más yo que te digo que soy desde los 11 años que amo la Atlántida, ¿no? De toda mi vida. Sabés que por ahí no, a medida que va avanzando nuestra civilización, nuestra cultura, la del siglo XXI, por ahí tenemos más elementos para investigar el pasado y más conocimiento. Yo te digo, ahí estábamos hablando recién con Antonio de que hay avances que ya antes eran por cada 100 años y ahora son por horas, ¿no? Hay tanta Mm. información y tanto descubrimiento y tantas cosas que nosotros teníamos dentro de la ciencia ficción, que son ciencia pura, que uno no puede descartar nada. Yo lo que uno si investiga o roza todo, distintas culturas que se fueron sucediendo, si hablamos de la cultura hindú, del Mahabharata y de todo eso, tenés cosas fantásticas, ¿no? Y también tenés conflictos y cosas que fueron sucediendo que pueden haber desembocado también en generar ese mundo subterráneo para refugiarse de algún cataclismo o de alguna cosa. Son todas hipótesis, ¿no? Sí, vos fíjate que está muy de moda en los últimos años hablar de un reseteo, ¿no? El reseteo, ¿no? Y ahora se habla también de reseteo, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? Pero ojalá que no, pero está muy de moda en algunos círculos así, de estudiosos, ¿no? Que, digamos, ¿no? Después de un cataclismo que la Tierra atravesó y que ciertas civilizaciones se refugiaron bajo tierra, después fue el inicio de un reseteo a nivel de superficie, ¿no? O sea, y se acabó esa cuestión de estos adelantos fabulosos que parece que estas culturas se llevaron los secretos al interior de la Tierra o al otro lado, ¿no? Que nos impiden un poco conocer bien cómo hacían ciertas construcciones, ¿no? Todavía tenemos muchos misterios, ¿no? Por estudiar, ¿no? Y por saber qué pasó, ¿no? Siempre nos preguntamos dónde están los elementos que los ayudaron a construir, ¿no? No encontramos los cuerpos, o sea, es difícil estudiar estas cuestiones en Sudamérica porque nos falta mucha evidencia y además si es una cuestión de subterránea de por medio y hay algo activo, vivo, nos plantean otros interrogantes, ¿no? Con este tema. Yo te digo que el tema es inagotable, pero también lo que hay, yo lo veo desde este lugar, que por parte de la ciencia, ¿no? Hay negaciones, ¿no? Hay negarse muchas veces a investigar cosas porque ya se lo descarta de entrada. Y Pero debería de ser mira, al revés, ¿no? Vos tenés que comprobar con método científico que esto realmente no existe o que si hay alguna pista que es falsa, ¿no? Uno no puede negar a priori, ¿no? Tiene que mira, investigar y decir, bueno, esto no está, o por la positiva o por la negativa. yo creo que, mira, con respecto a la cuestión científica y estos casos que estamos comentando, hay una pista muy interesante que tiene que ver con el tema de los meteoritos, ¿no? Los meteoritos y la Tierra, los meteoritos y ciertos elementos que abundan en la Tierra, ¿no? Y en el 2022 la NASA va a mandar una sonda a investigar un meteorito en particular que lleva descubierto desde el siglo XIX, que se llama Sage 16 y se cree que este meteorito, ¿no? Porque yo soy una gran convencida siempre, ¿no? Comparto con otros estudiosos de que hubo un planeta en nuestro sistema solar que está desaparecido. Algunos lo llamaron, que habría estado entre Marte y Júpiter, este planeta, ¿no? O Maldec, sea, claro, yo lo llamo Maldek, Paetón, es conocido por los griegos, ¿no? Bueno, la ciencia no acepta esta cuestión, ¿no? Así como la estamos hablando, pero ¿qué pasa? Se cree que este meteorito en realidad es el núcleo de un planeta que ellos llaman fallido.
es el núcleo de un planeta llamado fallido, ¿no? Estamos a la puerta de algo que puede cambiarlo todo, ¿no? O sea, sin ponerle nombre, la ciencia está reconociendo que un planeta fallido que habitó nuestro sistema solar y que es parte de ese cinturón de asteroides que siempre nos ha hecho hacer todas estas preguntas, y por eso te digo, ¿no? La cuestión del cinturón de asteroides, los meteoritos en la Tierra, hay una conexión por ahí que nos lleva a ese pasado protohistórico del sistema solar, y que además lo que interesa, además de que se cree que es el núcleo de ese planeta fallido, es que está lleno de metales, oro, platino, o sea, es riquísimo y nos puede hacer bolsa a nivel económico si lograran cazarlo y traerlo, ¿no? Porque por todo el valor que representa. Así que vos imaginate, estamos, si esto sigue, si esto se llega a dar, para mí sería, pero digamos, sería fantástico por todo lo que nos puede aportar, ¿no? Porque Claro. creo yo que tiene mucho que ver con este pasado y de este planeta desaparecido, que me parece que es la clave para entender ciertas cosas de nuestra propia historia en la Tierra. Sí, y por ahí también dejar paso, yo veo que hay también una negación o no se habla de esto, de civilizaciones que seguramente o probablemente nos hayan visitado desde otros lugares y hayan operado, y por ahí seguramente también nos sigan visitando, ¿no? Eh, Hay ahora, hicieron algunas revelaciones en Estados Unidos de algunos objetos misteriosos que fueron Mm, filmados por algunas naves. sí, eh, sí, yo creo que el y programa no identificado que ahora que está dando History, ¿no? Que todos los sábados, ¿no? Que yo recomiendo a la audiencia que lo miren, que digamos está haciendo un poco historia, ¿no? Porque volvió a poner el papel ufológico, digamos, en el centro de la discusión. ¿No? Digamos hasta 2016, cuando se cumplió el aniversario de Roswell, 2017, perdón, se cumple el aniversario de Roswell, muchos decían certificado de defunción para el tema UFO, ¿no? No hay nada, ya que ya está todo, ¿no? Pero estos videos que fueron reconocidos como, tuvieron que ser reconocidos como objetos no identificados por primera vez, el gobierno norteamericano dice que no sabe qué son, qué hacen en sus instalaciones, qué hacen ¿cómo se llama? Enfrentando pilotos aeronaves comerciales, merodeando por ciertas instalaciones nucleares, que tienen una capacidad que desafía todo lo conocido. ¿Quiénes son? ¿No? Uno se pregunta quiénes son, qué son, qué son estas cosas. ¿Son de la Tierra? Y esto vuelve a lo que hablábamos al principio. ¿Son de este mundo todavía no destapado, ¿no? Porque por años, como bien decís, ha habido como una especie de tabú con la cuestión subterránea, ¿no? Se nos ha dirigido, vayan, miren afuera, la cuestión alienígena domina el discurso, ¿no? Pero qué tal si algo de esto, aunque que hay mucha discusión, ¿no? Bueno, hay mucha discusión de dónde vienen, qué son estas cosas que interfieren y que tienen esa capacidad que realmente nos asombra, ¿no? Todo lo que está saliendo a la luz, todas las declaraciones que se están dando a conocer, hablan de una tecnología que digamos que si se supone que Estados Unidos está adelantado más de 50 o 100 años a la tecnología que nosotros, ¿no? Siempre nos dan, vos imaginate una tecnología que es capaz de derribar todo eso, bueno, claro que los pone nerviosos, ¿no? Por supuesto. ¿Y quiénes son? y que también falla, ¿no? Porque el caso de Roswell y otros casos que hay, que bueno, siempre quedan ahí velados, dicen que también fallan en más de lo que uno puede esperar. Entonces, ¿qué de preguntas? Yo te digo, salimos a veces con una investigadora mexicana, Sari Méndez, que toma películas de una cámara, hay varias cámaras que están apuntando al volcán Popocatépetl Sí, y, bueno, sí, y están terrible. las filmaciones en tiempo real de cosas que se meten gigantes, que se meten dentro del volcán, ¿viste? Y vos decís, ¿son efectos? ¿Qué es? Después hay un
un señor, un investigador que analiza las filmaciones del Sol, y hay objetos a escala planetaria que pasan por el Sol, que se estacionan. Y vos decís, si todo esto están tomados por las mismas cámaras de la NASA. Yo creo que digamos, ¿no? Porque está esta cuestión de que, ¿no? Que estamos solos, que la Tierra no tiene que cumplir ¿no? ¿no? Dar respuesta a alguien, ¿no? Para- eso nos está diciendo que hay alguien al mando, hay algo al mando del planeta, ¿no? Que vos fíjate que desde el 47 en adelante se empezó a hablar los primeros contactados decían de la cuestión nuclear, ¿no? Después de los de Hiroshima, fue fuerte este mensaje, ¿no? Que la Tierra, cuidado con la cuestión nuclear, ¿no? Y de hecho, estos objetos desconocidos, ¿no? Van precisamente a veces a esas instalaciones nucleares, ¿no? A mí me parece que hay alguien al mando que no va a dejar que el planeta se vuelva a hacer bolsa, y quizás porque se hizo bolsa alguna vez, porque eso es lo que cuentan muchas las leyendas, ¿no? Que en algún momento, sí, como vos bien dijiste, el Majarabata y todas estas historias hindúes, ¿no? Toda la guerra del Imperio de Rama, bueno, que es larguísima. Nos está diciendo de que, bueno, que ya en esa época estaban a full con el tema, el tema atómico que de toda la vida. Y digamos, bueno, que hay alguien al mando que no va a dejar que la Tierra, que es un bien sagrado y que es algo inusual, creo, dentro de este sistema solar, ¿no? A pesar de lo que se diga, es algo cumple una misión importante, no va a dejar que se destruya, ¿no? Sea quien sea que esté al mando. ¿No? Pero que esto nos hace entender de no, que el hombre no está solo que somos muy chiquitos, siempre digo, para entender ciertas cosas, ¿no? Todavía estamos en la infancia del aprendizaje sobre qué significa todo este papel, qué es la tierra, qué somos nosotros, ¿no? O sea, me parece que el hombre tiene que tomar conciencia, ¿no? Y que hay alguien al mando, que no estamos solos, más allá de que se digan siempre que nos gobiernan los conspiranoicos, nos gobierna la masonería, nos gobiernan los Illuminatis. Hay otro lado a cargo, que si bien uno pregunta por qué permite estas cosas, pero bueno, la Tierra, siempre digo, es el planeta de la repetición dentro del sistema solar, el planeta del duro aprendizaje, ¿no? El hombre aprende así ciertas normas, ciertas leyes, entonces, pero que hay alguien a cargo, pero estoy segura de que hay alguien a cargo, ¿no? Que está a cargo y que no va a dejar que el planeta se mate o se colapse, ¿no? Como alguna vez quizás estuvo Segura, a punto de suceder. Seguramente ha habido muchos reseteos, como decís vos, porque hay evidencias abrumadoras de varias civilizaciones y varios estados de este planeta, para el que lo puede ver o para el que lo quiere ver. Sabés que yo leí hace un tiempo largo un libro muy interesante que se llamaba La Doctrina Secreta, que eran 7 tomos. Bueno, sí. Son 6 tomos, es de la Exacto. esoterista rusa Elena Petrona Blavatsky, y anterior tiene Isis sin velos, ¿no? Tiene como 2 obras que son vitales, ¿sí? ¿No? Bueno, la teosofía, ¿no? Y todas estas revelaciones que tuvieron lugar en el siglo XIX especialmente, ¿no? A partir del siglo XIX, con la explosión del espiritismo, empieza un movimiento, ¿no? A decirnos de que no todo, porque íbamos con la revolución industrial y todo, parecía que el hombre, la ciencia pura, Darwin había dicho que éramos descendientes de los monos, bueno, ¿no? Había toda una cuestión que parecía como querer reducirnos a cierto papel, y me parece que más allá de algunas cosas, virtudes y defectos que tuvo todos estos movimientos espirituales, ¿no? Que aparecieron, como digo, en el siglo XIX, de la cual Blavatsky es una de sus difusoras más notables, tuvieron el objetivo de mostrarle al hombre de que había algo más,
¿no? De que el hombre era algo más y que había habido civilizaciones y toda una cuestión que anteriores, con un conocimiento que todavía nosotros podemos alcanzar si nos lo proponemos, ¿no? Está en Bueno, nosotros. lo que a mí me asombra de la doctrina secreta es que estamos hablando del año 40 y pico, no lo tengo exacto, una mujer que no era científica ni nada por el estilo, da un montón de cosas que estamos descubriendo ahora recién, ¿no? O sea, Bueno, nuestra sí, civilización está manejando ahora lo que ella decía y creo que todavía va mucho más allá en toda esa. Yo me tomé el laburito de agarrar cada palabra en sánscrito y traducirla, y es increíble el tratado científico que es la doctrina secreta, ¿no? hay que tomar las cartas de los maestros. Son que fueron los instructores, estos Mahatmas, que todavía no sabemos bien, que fueron los instructores de Morsha y bueno, y Kutumi, dos de los más conocidos por ahí, quienes le dieron toda esta información, ¿no? Y por eso digo, ¿no? Esta cuestión de que en el pasado había toda una tecnología, una forma de utilización cerebral que todavía nosotros ahora no lo estamos realizando, pero que en el pasado parecía que sí, cierta esfera izquierda más utilizada que la derecha, o la derecha, no sé, una de las dos estaba como más abierta, ¿no? O sea, pero nos estaban dando claves, me parece, estas cartas de los Mahatma, que es otra parte del intríngulis de todo lo que significó la irrupción de la teosofía, ¿no? O sea, tienes cosas, como te digo, cosas interesantes y cosas con las que hay que tener cuidado cuando se abordan estos textos, porque bueno, también hay un racismo y un antisemitismo muy claro, ¿no? En muchos de esos informes hay que ir con cuidado, eso es una alerta que hago, ¿no? O sea, no hay que abordarlo en forma, hay que ir tranquilo. Blavatsky tuvo algunos, todos estos movimientos, Rosacruces, la teosofía, la antroposofía y todos los movimientos que se manifestaron, bueno, tienen algunas cosas interesantes y otras cosas con las que hay que lidiar, ¿no? Yo En un en buen la doctrina contexto. secreta no noté nada de eso, en la doctrina secreta precisamente Sí, no. pero hay, porque yo te digo que hay porque uno de los primeros trabajos que hice fue esta teosofía, la cuestión de los Mahatmas, y bueno, sí, desgraciadamente, y en ese momento me encontré con el reto de la Sociedad Teosófica Argentina, se enojaron un poco, pero lo cierto es que Blavatsky decía, los judíos son una raza artificial, o sea, tenía comentarios bastante despectivos, como, porque además esta cuestión del Tíbet y de la India hay que tener también cuidado, ¿no? O sea, no son países fáciles, y la tradición a veces que se difunde hay que ir con cuidado, con todas estas, más allá de que soy, como digo, siempre soy una gran defensora de la cuestión esotérica, pero está quizás mi nombre y apellido por ahí me haga tener estas alertas, ¿no? Deborah Golster, ¿no? Que si bien no soy practicante, mi papá era de religión judía, mi mamá era católica, así que me dejaron que yo elija. De alguna manera tengo la religión judeo-cristiana en la sangre, y por eso puedo ver a veces esta cuestión muy dominante, ¿no? La cuestión racista y antisemitista, ¿no? Que abunda en muchos de estos trabajos. Incluso acá en Argentina tengo el caso de Terrera, ¿no? De Guillermo Terrera, que sería para largo para hablar, ¿no? Toda la cuestión del Uritorco, o sea, hay toda una interferencia con estas cosas que a veces hacen un poco perder la línea de cosas que son muy buenas, pero yo digo, creo que es Claro, muy rescatable todo. estoy contra todo lo anti, ¿no? Anti nada. Me gusta, no me gusta, lo podemos discutir, pero anti nada, ¿viste? Porque hay que tratar de buscar síntesis en todo, ¿no? Y creo que se bastardea cuando se pone religión o política en las Pero, investigaciones.
pero bueno, era en esa época era inevitable, ¿no? También, también fue muy comentado el silencio de muchas de estas organizaciones con respecto a a las guerras mundiales, ¿no? O sea, Sí. todo lo que o sea, un silencio muy llamativo, o sea, no levantaron mucho las voces, ¿no? Bueno, Blavatsky ya había fallecido, ¿no? O sea, digamos, ella ya fallece en 1898, entonces no llega a ver, pero bueno, los nazis desgraciadamente sí, después adoptaron mal muchas de las cosas de Blavatsky, le dieron un tinte terrible, y por desgracia, bueno, todo lo que pasó con la esvástica, ¿no? Que la esvástica realmente sale un poco del movimiento teosófico, así que bueno, hay Pero la cierta. esvástica es muy anterior, o sea, es un símbolo Claro, anterior. sí, sí, pero desgraciadamente los nazis, al haber tomado Ah, el símbolo y alterado, viste, ah, dependiendo de cómo como vaya el tomaron movimiento de águila. claro, ¿no? Desgraciadamente sí quedó manchada por desgracia, ¿no? O sea, es un movimiento, aquí ves el mal, ¿no? El tratamiento de cómo el mal en la tierra, ¿no? Porque es un movimiento, la esvástica es un símbolo sagrado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Los cuatro elementos, la Atlántida en sí está en forma también, la ciudad estaba construida de alguna forma con esta simbología y tantas cosas que Lo que podríamos pasa hablar, es que pero los nazis manejaron mucho, todos los gobiernos manejan el esoterismo, ¿no? Ellos lo manejan desgraciadamente, para un lado, no lo sí, usan. desgraciadamente, ya te digo, hubo una buena corriente en el siglo XIX, pero después en el siglo XX, salvo algunas correcciones que hizo René Guénon, que hay que prestarle mucha atención, que él también hace una dura crítica a todo el movimiento teosófico, que es para mí el hombre a escuchar, ¿no? Porque además pone en orden la cuestión del mundo subterráneo, por eso te digo, esta cuestión espiritual, lanza de la tradición primordial que poco se conoce, incluso escribe sobre el rey del mundo, Guénon, o sea, es el primero que escribe sobre ese tema, tan caro a la tradición subterránea, y es Guénon el que hace un poco las correcciones y va como encaminando esta cuestión de qué podemos esperar del mundo subterráneo desde ese abordaje. Por eso te digo, está el abordaje, ya te digo, físico, el abordaje un poco hasta fantástico, y después está este otro abordaje que, como siempre digo, es el abordaje del ABC, no rápido, no es la cuestión rápida, sino que te va a exigir toda una vida de estudio para quizás entender ciertas cosas, ¿no? O sea, quizás no es para todos los buscadores ese tipo de abordaje y no lo tiene que ser, pero existe, eso es lo que quiero yo transmitir, que existe ese abordaje, un abordaje mucho más elevado de lo que puede significar el mundo subterráneo y su papel en la Tierra, ¿no? Más allá de todas estas cuestiones que podemos y que todas son válidas en sí. Pero bueno, yo he elegido ese último abordaje, ¿no? El que propone Guénon, que como digo es un abordaje un tanto más difícil, va más lento, ¿no? Es la vía lenta, como le digo yo, de todo este intríngulis, ¿no? Es la vía lenta y bueno, me parece que el público puede tener esa mirada también es interesante, pero sin duda Sí, yo digo, igual con el movimiento teosófico no adhiero, o sea, me refiero al libro ese no, que pero sí, 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 pero tiene que ver porque, bueno, la doctrina secreta lo que se hace eleva, de las se pres- razas, las 7 razas raíces. Sí, sí, son cuestiones polémicas, son cositas que yo encontré, ¿viste? O sea, son cuestiones polémicas, ¿no? Por eso digo, hay que tener cuidado cuando se habla de razas porque no, son cuestiones polémicas, ¿no? O sea, quizás cuanto más exploramos nuestro pasado, si estas cosas aparecen más un poco viste que se hablan de todos los instructores blancos de América, hay una cuestión que hay que tener cuidado, ¿no? Que Zacual era blanco, Kukulcán era blanco, todos los instructores eran blancos y estaban los indios tirados y ellos venían y es como que los iluminaban y bueno, esa visión viste, Claro, erradicarla un tenés poco porque y también esa visión que tenemos de esta cuestión, ¿no? De la visión alienígena que dice que todos estas cosas que no entendemos de Sudamérica son extraterrestres. Entonces, bien, hay que erradicarlo. Creo que ha habido pueblos acá en Sudamérica avanzados por sí mismos, ¿no?
y que más allá que decir que decían que no tenían escritura, que no conocieron la rueda, o sea, pero que nada, digamos, hay toda una, debido a, siempre digo, a la gran quema, ¿no? Que empezó a partir de la llegada de la conquista, nosotros atravesamos un periodo de que no sabemos mucho de nuestro pasado, ¿no? No lo entendemos bien porque nuestro pasado fue escrito por cronistas, ¿no? O sea, gran Claro, todo el pasado de y lo que estaba Sudamérica. escrito lo quemaron. Sí, el caso de Landa, con lo que hizo con el obispo de Landa, ¿no? Cuando quema todos los manuscritos mayas, ¿no? Hace toda una redada y en un incendio no, es fatal, muere parte de lo que conocíamos para tratar de entender de qué iba la escritura maya, que hasta el día de la fecha no sabemos, y incluso de muchos monumentos, por ejemplo, Teotihuacán, Chichen Itzá. O sea, todos esos monumentos no sabemos quién los construyó, porque ya cuando, por ejemplo, Teotihuacán, cuando llegaron fue encontrada por los aztecas y ya estaba en ruinas, vos imaginate, ¿no? Y se decía que era del siglo I o II. Y se habla de que lo hicieran los toltecas y alguien más atrás, ¿no? O sea, Claro. pero no hay nada, no sabemos nada de esa, donde está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, donde está la Avenida de los Muertos. Todos esos nombres se lo dieron los aztecas pero no y viste que hace unos años se encontró esa cámara de mica abajo de Teotihuacán, se encontraron túneles, todavía la historia está por escribirse de quiénes fueron, ¿no? O sea, quiénes son. Mercurio, y también encontraron un túnel con estalactitas que tenían muchos más años que lo Sí, que se daba a o sea, han sacado la cuenta. Y, o sea, un túnel hecho por alguien que tenía más antigüedad de lo que, pues, de acuerdo a las estalactitas que tenía más antigüedad que la fecha de construcción que le daban. vos sabés que hay una leyenda muy interesante de Teotihuacán y con esta cuestión, ¿no? De subterránea, ¿no? De por medio, ¿no? Que habla de los Itze, ¿no? Que dice que fueron unos maestros, ¿no? Que trabajaban de noche, que hicieron Teotihuacán, la construyeron de noche y elevaban, se dice que elevaban las rocas a través del sonido del diapasón, ¿no? Y uno recuerda un poco el misterio de Coral Castle ahí en Florida, ¿no? Ese hombre que hizo toda esa construcción, no sé si la conocés, ¿no? Que trabajó solo y trabajaba de noche, ¿no? Y levantó toda esa construcción él solito. Bueno, en Teotihuacán se habla de estos itses y que después de hacer estas obras maravillosas se retiraron al mundo subterráneo, ¿no? De alguna manera. Así dice la leyenda de Teotihuacán, ¿no? Así que son hermosas interpretaciones, pero nada, todavía hay un trabajo enorme, más allá de estas cosas riquísimas para hacer, y por desgracia por esto que pasó, ¿no? De que mucha quema, mucho no podemos entender cómo este tipo de construcciones se realizaron, cómo es que edificaron, ¿no? Así que bueno, hay un trabajo, pasa en Tiahuanaco con Bolivia, ¿no? Todo lo que rodea a Sacsayhuamán en Perú, ¿no? Todavía falta mucho. Hay mucho, pero hay muchas cosas que se deberían de investigar por sí mismas, ¿no? Hay cosas que son tan evidentes y tan estridentes y yo veo que se niega, ¿no? Se niega la investigación, ¿no? Una investigación donde se ponga todo en la mesa, ¿no? Porque Y, uno quiere y bueno, meter. por ahí se nos exige trabajar más a quienes no alineamos no somos científicos, se nos exige presentar mayores evidencias para que la ciencia atienda, ¿no? Ya te digo, para mí una esperanza gigante que esa sonda, que si en el 2022 estamos todavía, se ya ha superado con todas estas historias, lo que nos está sucediendo, se envía, podría dar un gran avance, ¿no? Donde la ciencia reconoce ¿no? Que un planeta fallido, como le dicen ellos, alguna vez pudo habitar este sistema solar. Entonces, eso nos daría la clave de muchas historias de nuestro pasado, tal vez, ¿no? O sea, el pasado estelar que muchos buscan, ¿no? No, hay una cuestión estelar, por supuesto que sí, ¿no? O sea, pero me parece que después tenemos que conocer la cuestión bien terrestre todavía, ¿no? Para ir más atrás, ¿no? O sea, primero saber bien muchas cosas que todavía debemos investigar, ¿no?
conocimiento es poder, ¿viste? Y el que tiene conocimiento a veces no quiere dejar el poder, entonces cuenta un poquitito nada más, pero yo creo que se saben muchas cosas que no se cuentan o se tienen ahí hasta determinado momento. Pero bueno, espero que se pueda saber todo antes del reseteo. Ojalá, mira, y con respecto a tallos, en 2021 se va a presentar un film que se llama La leyenda de los tallos, y que, bueno, espero que se estrene acá en Argentina, porque, bueno, tengo una pequeña participación y muchos estudiosos de Argentina tienen una pequeña participación en ese film, que es una producción ecuatoriana, que reúne todo, digamos, va a reunir toda la visión de tallos, tanto de acá de Sudamérica como de Europa, ¿no? Una visión más global de toda la historia, así que espero que finalmente la película ya esté estrenada porque creo que nos va a aportar mucho con respecto a la historia de tallos, ¿no? Tiramos la última pregunta. Se decía que habían retirado objetos de la Cueva de los Tallos. ¿Hay alguno que se haya rescatado, que se tenga conocimiento real, o todo fotos o descripciones? Lo que pasa que en realidad lo que Morris anuncia en su hallazgo nunca se vio. O sea, lo que nosotros vemos es toda la colección del padre Crespi, que es otra parte del problema. Este salesiano, llamado Carlos Crepis Croce, a mediados del siglo XX vino hacia Ecuador a iniciar su tarea evangelizadora, ¿no? Y empieza a ganar adhesión entre los indígenas de la zona, ¿no? Es un hombre que hizo mucho por la región, y ahí es como que los indígenas le empiezan a llevar estas piezas, ¿no? Que son las que conocemos en realidad, ¿no? Estas planchas extrañas, estos objetos que no parecen adecuarse digamos, a las culturas conocidas, y funda su museo. El museo lo hacen ahí en Cuenca, en el Museo de María Auxiliadora, donde pones estos objetos, ¿no? Digamos que nunca se clasificaron, nunca fueron investigados y estuvieron muchos años, poco antes de la muerte de Crespi, o sea, el museo se funda en el año 60 y antes del año 82 se podía visitar, ¿no? O sea, estuvo casi 20 años activo, y ahí es esta historia. Estos objetos que vemos son los que juegan otro papel. ¿Son detalles, no son detalles? O sea, están vinculados. Morris decía que había descubierto otra cosa. Bueno, mi libro cuento todas estas historias. Es muy difícil, es un tema muy difícil porque ya te digo, nos falta ver las cosas in situ. Ahora quisiéramos Claro. ver esas cosas in situ, ¿no? Yo te podría, o sea, el que lea mi libro va a tener una guía, pero digamos, todos van a decir, ¿y dónde está el tesoro? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿dónde está el tesoro real? ¿No? Morris decía muchas versiones, ¿no? Se habla de la cuestión del tesoro de Atahualpa, no hay que olvidarse de lo que te dije al principio, que él buscaba el tesoro de Atahualpa, involucrado con esta cuestión. En Ecuador hay una tradición muy fuerte con esa búsqueda, ¿no? El hermanastro de Rumiñahui cruzándose, se habría llevado parte del tesoro que desapareció, como pasó con el de Moctezuma, que no sabemos dónde está, ¿no? Vos fíjate que tanto México como Bolivia, como Perú, se asemejan en las historias de Moctezuma y de Atahualpa, ¿no? O sea, muestran los tesoros, pobres, ¿no? Pero Porque ellos aparte no hay que tenían ver, porque esa. también lo que para nuestra cultura es un tesoro, quizás para ellos no, ¿no? No, y no lo era. Y ahí empieza esta tradición de las ciudades de Paititi, ¿no? Porque de Atahualpa se dice que el tesoro de Atahualpa se esconde en Paitita y ahí empieza la búsqueda loca, ¿no? Porque más allá de que algunos dicen, la verdad de la cuestión de que todas las exploraciones que se están llevando, que se llevan a cabo en la selva, sea en Perú, sea en Bolivia, sea en Brasil, es por una misma razón. Encontrar lo que encontró Cavernon algún día, ¿no? Lo que sacó Cavernon, pero que en Perú apareció con el señor de Zipán. El señor de Zipán fue el último descubrimiento de los Moche, que se encontró una tumba intacta, ¿no? O sea, fue una cosa muy importante para Sudamérica. Primera vez que aparece una tumba intacta, llena no solo de este guerrero, ¿no?
con jerarquía tan importante, y todo lo que se halló en la tumba, ¿no? Fue, digamos, un descubrimiento que es tan valioso como el de Tutankamón, ¿no? O sea, por el valor. Pero es muy difícil, por eso te decía esta cuestión de los huaqueros, es muy difícil, y ahí se logró algo inédito, que los huaqueros, a pesar de que se descubre toda esta cuestión de este descubrimiento a través de ciertas cosas que están pasando con los huaqueros, parte de los huaqueros se unen al equipo arqueológico para trabajar en conjunto, porque el equipo arqueológico convence a los huaqueros que era una cuestión del país, de que se estaba revelando la cultura del país y que tenían que trabajar para un mismo objetivo, ¿entendés? Entonces, eso es lo que ese es muy interesante, ¿no? Eso es interesante, no lo que La pasa excepción que con confirma el la tema de regla. las Y te momias digo de que Nazca que se trae. los mismos gobiernos muchas veces son Por cómplices de... eso fue algo. Sí, sí, bueno, todo lo que después, todo lo que yo cuento de lo que pasó con la cuestión de tallos, cómo termina todo el Museo del Padre Crespi, quién se lleva las piezas, cómo es la complicidad local, el mercado de antigüedades, los coleccionistas privados. Los huaqueros hay que entender que son clanes familiares en su mayoría, o sea, son, digamos, intocables. Hay mucho de por medio, por supuesto que hay mucho de por medio, y tiene que ver mucho con eso también, ¿eh? Hay toda una cuestión de trasfondo que no es muy lindo, ¿no? Está esta parte que te digo que todo el mundo muere con respecto a Tallo, pero para entender por qué está en el estado de situación que está, de que no podemos avanzar, hay que ir a este trasfondo que ya digo, a muchos no les conviene, ¿no? Pero hay un trasfondo oscuro a veces en estos grandes hallazgos que a veces no podemos avanzar. Bueno, Débora, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información, por compartir tus conocimientos. Bueno, muchas gracias a vos, Rubén, y espero que haya servido lo que transmití. Un abrazo para vos y toda tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Débora Goldstern, realmente...